Hola a todos y todas, bienvenidos a esta conferencia. Vamos a continuar con el desarrollo de las conferencias de hemorragia obstétrica. Ahora vamos a hablar de la hemorragia anteparto. La hemorragia anteparto es importante porque es uno de los motivos frecuentes de consulta a los servicios de urgencia. Puede tener grandes consecuencias para la salud de la madre y el recién nacido. Y la hemorragia de la segunda mitad del embarazo complica aproximadamente entre el 3 a 5% de los embarazos y casi el 50% de los nacimientos prematuros son dentro de un contexto de la hemorragia anteparto. Entonces es importante reconocer estas situaciones. ¿Cómo podemos clasificar las hemorragias anteparto? Tenemos durante el embarazo, la podemos dividir en dos, las que se presentan en la primera mitad del embarazo y las que se presentan en la segunda mitad del embarazo. En la primera mitad del embarazo tenemos las obstétricas, que vienen siendo el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad molar. Dentro de las no obstétricas pues podemos tener infecciones, cáncer, que pueden generar sangrado. En la segunda mitad de la gestación de las obstétricas tenemos la placenta previa, el abrupcio de placenta, la ruptura uterina y la basa previa. Otras causas de infección puede ser el sangrado por un parto pretérmino, que puede haber sangrado en la dilatación, infecciones, inflamaciones e inclusive sangrados después de algún trauma a nivel del cervix. Entonces nos vamos a dedicar a hablar de las hemorragias anteparto, o sea, las obstétricas. Entonces de la primera mitad del embarazo, el espectro es el aborto, la enfermedad molar y el embarazo ectópico. Vamos a empezar por el aborto. El aborto se define como la expulsión o extracción de un embrión o feto de menos de 500 gramos de peso que se alcanza aproximadamente entre las 20 a 22 semanas. Entonces, por definición, una metrorragia, o sea, un sangrado en la primera mitad del embarazo, se considera una amenaza de aborto hasta que no demostremos lo contrario. Hasta un 25% de las mujeres embarazadas pueden presentar hemorragia y aproximadamente el 12.5% pueden llegar a un aborto. Siempre le explicamos a las mujeres con amenaza de aborto que el 50% pueden llegar a tener una pérdida de su gestación. Cuando miramos la etiología, pues hay que mirar si es un aborto temprano o un aborto tardío, entre los tempranos hasta las 12 semanas y los tardíos entre las 12 y las 20 a 22. Cuando es aborto temprano, la mayoría son por factores fetales, alteraciones cromosómicas, genéticas, desarrollo anormal del cigoto y pueden haber algunos factores maternos como enfermedades del sistema inmune. Cuando es aborto tardía ya son algunas causas idiopáticas, predominan las infecciones, pero también pueden haber malformaciones genéticas que pueden llegar a edades gestacionales un poco más avanzadas y perderse. Y vienen los factores maternos que toman un porcentaje más importante, como el cuello incompetente, enfermedades autoinmunes y obviamente los procesos infecciosos que pueden llevar a una pérdida de la gestación. El diagnóstico, básicamente tenemos la historia clínica, que es un pilar fundamental. El interrogatorio, la anamnesis de la paciente, nos da pistas sobre lo que puede estar ocurriendo y aproximarnos a un diagnóstico. Lo complementamos obviamente con el examen físico, donde vamos a evaluar el tamaño del útero, si hay cambios o no cervicales y la presencia de masas a nivel de los anexos. Un pilar fundamental e importante es la ecografía, que en el primer trimestre tiene un papel bastante importante y nos va a permitir ayudar a hacer muchas veces diagnósticos más precisos o confirmar el diagnóstico. Y obviamente algunos exámenes de laboratorio, como es la beta-HCG, la fracción beta de la gonadotropina, que nos puede ayudar en situaciones que a veces se convierten en un reto para el personal de salud, el diagnóstico de las anomalías en la primera mitad de la gestación y obviamente descartar procesos infecciosos que puedan generar una pérdida, un aborto. El cuadro clínico del aborto, básicamente pues tenemos el sangrado vaginal, que es uno de los pilares fundamentales, junto con el dolor abdominal, y ya vamos a evaluar por ejemplo el estado de las membranas,
en edades gestacionales por encima de las 14 semanas hasta las 20 o 22, a ver si están membranas íntegras o rotas, y obviamente la presencia de cambios cervicales o no. Todo esto es importante, ¿por qué? Porque el aborto tiene un espectro bastante amplio, desde la amenaza de aborto, donde tenemos un sangrado, puede haber dolor o no, y sin cambios cervicales y con un embrión o un feto aún vivo, es lo que denominamos la amenaza de aborto. Pero puede avanzar a presentarse cambios cervicales con sangrado y muchas veces desplazamiento de ese saco gestacional o de las membranas o del bebé a través del canal cervical, que es lo que llamamos un aborto en curso. Muchas veces se puede decir que es similar el aborto inevitable, donde ya definitivamente se va a perder prontamente esa gestación. El aborto completo, donde ya ha habido sangrado, ha salido todos los componentes de la gestación, el cuello se empieza a cerrar de nuevo y el sangrado a disminuir, que es una de las pistas para pensar en el aborto completo. Aborto incompleto cuando hay pérdida de alguno de los componentes de la gestación, y el aborto frustro o aborto retenido, que la mayoría de veces nos damos cuenta cuando realizamos la ecografía y confirmamos la muerte embrionaria o la muerte fetal. Entonces el espectro es grande del aborto, debemos de conocerlo para hacer una adecuada clasificación, y obviamente esto nos va a dar la pauta para el manejo o el tratamiento. Para el tratamiento del aborto tenemos como tres opciones. Una es el manejo expectante, el manejo médico y las intervenciones quirúrgicas, llámese legrado o aspiración al vacío con el AMEU. Vamos a hablar primero del manejo médico, un medicamento que se convierte en un pilar fundamental y que realmente ha tenido un impacto grande en el manejo de la hemorragia del primer trimestre, y es el misoprostol. El misoprostol usado en dosis de 600 a 800 microgramos, dosis únicas, o inclusive se puede repetir para el manejo de las diferentes, del diferente espectro del aborto. Si no logro la expulsión completa en el día 3, yo puedo repetir la dosis, y definitivamente si en el día octavo ya no hay una expulsión completa, pues debo pensar en realizar un manejo quirúrgico con dilatación y legrado, que vamos a hablar un poco más adelante cuál es la mejor opción del manejo quirúrgico actual del aborto. Este es un cuadrito que son las dosis que nos recomienda la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que lo podemos tener a la mano para consulta rápida cuando tengamos alguna paciente, ya sea para interrupción del embarazo antes de las 13 semanas o entre las 13 y 26 semanas de gestación. Acá nos habla de las diferentes dosis, las vías de administración y obviamente la dosis que tenemos para el diferente espectro del aborto. Y muy importante, si vamos a o definimos en conjunto con la paciente que se va a hacer un manejo quirúrgico, pues la preparación cervical con misoprostol también es muy válida y nos ayuda mucho a que ese cuello se ponga más blando, muchas veces se permeabilice y nos facilite la realización del procedimiento quirúrgico. Cuando miramos el manejo expectante, hay una revisión Cochrane del año 2012 que compararon el manejo expectante sobre el quirúrgico. ¿Qué encontraron ellos? En el grupo expectante hubo más días de hemorragia, se necesitó más transfusión, y el diagnóstico de infección y resultados psicológicos sí fue similar para ambos grupos. Entonces el tratamiento expectante dio lugar a un mayor riesgo de aborto espontáneo incompleto, mayor riesgo de hemorragia y mayor riesgo de transfusión. Sin embargo, los costos fueron obviamente menores para el manejo expectante. Entonces, ¿qué podría uno concluir después de esta revisión? Que dada la falta de una clara superioridad de uno u otro enfoque, es importante la preferencia de la mujer, que debe ser pilar importante en la toma de las decisiones. Entonces yo debo explicarle a ella estos hallazgos de estas revisiones sistemáticas, y en conjunto con ella tomar la decisión si decide o no realizar un manejo expectante del aborto, y dejar muy claro y consignado en la historia clínica esa preferencia de la paciente. Si definitivamente no vamos a hacer manejo expectante ni manejo médico, entonces podemos recurrir al manejo quirúrgico.
El manejo quirúrgico tenemos como dos sistemas, el sistema vacuum vacío de aspiración y el legrado con cureta. Vamos a mirar esta revisión sistemática, dos estudios con 550 pacientes y básicamente el vacuum, el AMEU, se asoció con menor pérdida sanguínea, menor dolor durante el procedimiento, menor duración del procedimiento y por tanto podemos recomendar con buena evidencia de que la evacuación uterina mediante la aspiración tiene una recomendación 1A con nivel de evidencia 1A. Y siempre considerar que cuando voy a hacer una instrumentalización o un manejo quirúrgico, pues la maduración cervical con medicamentos antes del procedimiento. Entonces se nos convierte el AMEU en una opción muy valiosa para el manejo del aborto y ojalá sea el manejo de elección cuando se opte por la opción quirúrgica y empecemos a disminuir el uso de la cureta, que puede tener mayores riesgos y menos beneficios, como vimos en esta revisión. Las complicaciones de hemorragia posaborto pues se pueden presentar y debemos tenerlas presentes, y es el sangrado excesivo que requiere una respuesta clínica tal como una transfusión, una hospitalización, inclusive medidas con dispositivos que nos pueden ayudar a frenar ese sangrado, y pues ojalá no tengamos que llegar a un procedimiento quirúrgico avanzado para controlar el sangrado. Ocurre en 0 a 3 de cada 1000 casos después del aborto con medicamentos antes de las 13 semanas y entre 9 a 10 de cada 1000 casos después de la evacuación endouterina realizada a las 13 semanas. Entonces digamos que no es tan frecuente, pero debemos estar preparados ante alguna complicación de sangrado después de un aborto. Entonces siempre tener el equipo disponible, los elementos necesarios para el abordaje de una complicación hemorrágica después de un aborto. La otra patología es el embarazo ectópico, que básicamente quiere decir un embarazo fuera del lugar natural, por decirlo así, de implantación, que es la cavidad endometrial. Cuando el ovocito fertilizado se implanta por fuera de esta cavidad, se produce el embarazo ectópico. Es importante resaltar acá que es la primera causa de mortalidad materna en el primer trimestre de la gestación. ¿Por qué? Muchas veces porque se pasa el diagnóstico, o el diagnóstico puede ser difícil cuando no tenemos la alta sospecha clínica o las ayudas diagnósticas para confirmar el diagnóstico, y podemos dirigir a una paciente a la casa y probablemente pueden tener allá la complicación de que se rompa el embarazo ectópico y la paciente tener pues pérdidas sanguíneas importantes y fallecer en la casa o durante el traslado, que es alguno de lo que hemos visto cuando analizamos los casos de mortalidad materna por embarazo ectópico. En el 90-95% de los casos los embarazos pues son tubáricos, y dentro de la porción de la trompa más o menos el 80% son ampulares. Como vemos acá, la gran mayoría pues se van a ubicar a lo largo de la trompa. En esta porción que llamamos la ampolla es donde más se van a ubicar, pero tenemos que tener presente que se pueden ubicar a nivel intersticial los que llamamos cornuales, que son de difícil manejo y pueden producir alta morbilidad, que pueden llevarnos inclusive a tener que realizar una histerectomía de urgencia, al igual que los ectópicos que se ubican a nivel cervical, que nos pueden producir bastante hemorragia y llevarnos a recurrir a maniobras avanzadas, inclusive cirugías como la histerectomía. Se pueden ubicar por fuera de toda la parte del sistema genital femenino, o sea, en la cavidad abdominal y en el ovario, que son un poco más infrecuentes. Muy bien, ¿qué factores de riesgo tenemos para el embarazo ectópico? Entonces, la cirugía tubárica previa, historia de infertilidad, la enfermedad inflamatoria pélvica, el aborto previo, el tabaquismo. Las mujeres que fuman disminuyen la movilidad de las cilias de la trompa, que son las que movilizan el ovocito para la implantación en la cavidad endometrial, la edad avanzada, el uso del dispositivo, sobre todo 2 años de utilización, pero lo importante ahí es que el DIU es un buen método de planificación familiar y evita embarazos. Obviamente, si una mujer
tiene una prueba de embarazo positiva con el DIU, yo debo pensar y sospechar que tiene un embarazo ectópico e ir a buscarlo. La ligadura de trompas, el ectópico previo y las técnicas de reproducción asistida. Esos son los factores de riesgo que tenemos para desarrollar un embarazo ectópico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Aquí son tres: el dolor abdominal, el sangrado vaginal y la paciente con amenorrea. Siempre les enseñamos a todos los participantes de los cursos y estudiantes que toda mujer con dolor abdominal y pálida debo pensar en que tiene un embarazo ectópico roto hasta que no demuestre lo contrario. Entonces aquí es muy importante tener estos tres pilares para hacer el diagnóstico y tener la sospecha clínica. Una vez yo tengo la sospecha clínica por el interrogatorio, el examen físico, donde puedo encontrar desde signos de irritación peritoneal, o sea, dolor importante en el abdomen, que me haga pensar en que ya la paciente tenga una ruptura del embarazo ectópico. Puedo apoyarme también con el tacto bimanual en busca de masas, que a veces no es fácil si la paciente sobre todo tiene panículo adiposo importante, pero siempre ir a buscarlas para guiarme clínicamente. Me puede ayudar, y acá la ecografía tiene un papel importante porque es la que nos ayuda a diagnosticar con mayor precisión el embarazo ectópico, y a veces que tenemos dificultades por el umbral de la ecografía en la detección ya de las masas, pues la beta-HCG seriada nos puede ayudar o dar pistas para pensar en un embarazo ectópico. Entonces, obviamente, la paciente pues que tenga embarazo, o sea, que tenga una prueba de embarazo positiva, tengo que mirar el estado hemodinámico, porque si es una paciente que está en choque, pues probablemente tengo que iniciar todas las maniobras de reanimación y llevarla prontamente a cirugía. Ayudarme del examen pélvico, la beta-HCG cuantitativa seriada y la eco transvaginal, que me van a confirmar el diagnóstico, y después del diagnóstico pues voy a ofrecerle las alternativas de tratamiento a la paciente. Una de ellas es el manejo expectante, que se puede hacer en pacientes con estabilidad hemodinámica, que tengan mejoría de los síntomas y en las mediciones seriadas de la beta-HCG pues vayan disminuyendo. Pocas veces se hace, pero hay que tenerlo presente porque hay algunas pacientes que se puede hacer este manejo. Obviamente debo advertirle y hacer hincapié en los signos y los síntomas de alarma para que la paciente deba reconsultar prontamente. Entonces puede que para pacientes que no tengan un acceso a los servicios de salud pronto no sea la mejor opción. El tratamiento farmacológico tiene algunas indicaciones que las vamos a repasar. La paciente debe tener estabilidad hemodinámica, o sea, no debe estar roto. La masa debe tener que el tamaño de la masa no sea mayor a 4 centímetros, que los niveles de la beta-HCG sean menores o iguales a 5000, que no tenga embriocardia y que la función hepática, renal y hematológica de nuestra paciente sea normal. Cuando se cumplen estas condiciones, las tasas de éxito con el manejo farmacológico son muy buenas, que superan el 90%. ¿Cuándo llevarlas a manejo quirúrgico? Obviamente cuando tenemos una alteración hemodinámica, o sea, cuando está roto, tiene un sangrado importante y la paciente está en choque. Si tienen alguna enfermedad previa grave, alteraciones en los niveles de hemoglobina o alteraciones del hemograma que nos puedan contraindicar el medicamento para el manejo farmacológico, que es el metrotexate. Los ectópicos ísmico-cornuales o en otros sitios diferentes a la trompa que requieren manejo quirúrgico. Si tiene presencia de embriocardia, es una contraindicación para el manejo médico, y cuando el tamaño de la masa es mayor a 5 centímetros, las probabilidades de éxito con medicamentos disminuyen, por lo tanto se aconseja el manejo quirúrgico. ¿Cuál es el manejo médico? El tratamiento entonces es con metrotexate. Tenemos dos esquemas de tratamiento. Uno es una dosis única de 50 miligramos por metro cuadrado de área de superficie corporal intramuscular, y debo hacer seguimiento de la beta-HCG, que puede ser entre el día 4 y el día 7, y debe disminuir aproximadamente un 15% para considerar que el tratamiento está siendo efectivo y nos va a generar buenos resultados. Hay otra forma, que es las dosis múltiples de metrotexate, que se administra 1 miligramo por kilo de peso los días 1, 3, 5 y 7, y lo debo combinar
con ácido folínico intramuscular 0,1 miligramos por kilo los días 2, 4, 6 y 8. Digamos que las tasas de efectividad de ambos esquemas son buenos, entonces yo debo hablar claramente con la paciente y explicarle que los dos se pueden utilizar y los posibles efectos secundarios que se puedan presentar. De la enfermedad molar, pues es una patología un poco menos frecuente que las dos anteriores. Debo sospecharla clínicamente cuando tengo un sangrado y una altura uterina mayor a la que correspondería a la amenorrea de la paciente. Entonces es una sospecha clínica y básicamente la voy a confirmar con la ecografía o finalmente con la patología. El manejo generalmente es entre la combinación de médico y quirúrgico, pero se debe evacuar la cavidad de todo el material y obviamente hacer un seguimiento de los niveles de beta HCG que deben disminuir, porque si no se presenta así debo pensar en alguna complicación de la mola que se convierta en una neoplasia. Bueno, de la hemorragia en la segunda mitad del embarazo tenemos el abrupcio de placenta, la placenta previa, la basa previa, todo el espectro de la placenta o del acretismo placentario y la ruptura uterina, que no me quedó en esta diapositiva. Entonces la placenta previa es la implantación y desarrollo de la placenta en el segmento inferior del útero. En condiciones normales la placenta se debe implantar en el fondo, pero algunas veces se ubica cerca o definitivamente cubriendo el orificio cervical interno y es lo que llamamos la placenta previa. A las 20 semanas puede tener una presentación en un 28%, pero a medida que avanza el embarazo disminuye la presentación. Miren que más de 32 semanas disminuye a 0,5 a 1% y se presenta más de una forma mayor en multíparas con un 15 a 20%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la placenta previa? Que la señora tenga una cirugía uterina previa, por ejemplo por miomatosis, la realización de cesáreas, la multiparidad, las pacientes con historia de abortos previos, la edad materna avanzada, sobre todo las pacientes también fumadoras, el haber tenido un antecedente de placenta previa la pone en mayor riesgo y obviamente algunas patologías placentarias que pueden favorecer que se implante donde no debe estar. Hay una clasificación que tenemos para la placenta previa. El tipo 1 es la placenta que llamamos de inserción baja, que puede estar entre el borde del cérvix hasta más o menos 5 centímetros del orificio cervical interno. La tipo 2, que es la marginal, que es la que llega precisamente al borde del orificio cervical interno. La parcial, que es la que ocupa más o menos, algunos hablan que hasta el 50% del orificio cervical, y la placenta tipo 4, la completa, la que toda la ubicación de la placenta está cubriendo y sellando el orificio cervical interno. Esto es importante porque en las pacientes con placenta de inserción baja se han hecho algunos estudios y algunas pruebas de trabajo de parto, y cuando están entre 11 milímetros, la distancia entre el orificio cervical está mayor a los 11 milímetros, se podría dar trabajo de parto obviamente con vigilancia estricta. Ante cualquier complicación hemorrágica que me afecte a la mamá y al bebé, pues yo pueda recurrir a la realización de una cesárea. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Siempre obviamente con la historia clínica, una muy buena anamnesis, debo sospecharla. Debo hacer una especuloscopia para mirar si hay sangrado, si hay dilatación y poder ver los cotiledones a través de este examen. Y es importante acá que nunca debemos hacer tacto vaginal. Si yo tengo una paciente en la segunda mitad del embarazo con sangrado que no duele, que es el cuadro clínico de la placenta previa, yo debo evitar hacer tactos vaginales. ¿Por qué? Porque al hacerlo puedo ingresar al orificio cervical interno, encontrarme con la placenta y producir un sangrado que puede ser inclusive importante y llevarme a complicar a la paciente. El diagnóstico pues ya de pilar fundamental viene siendo la ecografía a través de la vía transvaginal, que tiene muy buena especificidad y sensibilidad,
y lo que vamos a observar es buscar el orificio, el canal cervical, el orificio interno, y miren acá como la placenta la podemos visualizar que está totalmente cubriendo el orificio cervical interno. La mejor vía para la visualización de este hallazgo es por vía transvaginal. No se recomienda la vía transabdominal y la vía transvaginal sigue siendo segura. Cuando yo tengo una placenta previa puedo tener dos pacientes, una que está asintomática, que no tiene ningún tipo de sangrado, fue un hallazgo ecográfico, debo confirmarla en el tercer trimestre, siempre después de las 28 a 30 semanas debo confirmar la ubicación. Puedo hacer un control ecográfico a las 36 semanas, ¿para qué? Para definir la vía del parto, como les decía, entre una distancia entre 11 y 20 milímetros yo puedo dar la prueba de parto por vía vaginal. Si definitivamente está menos de ahí, pues debo llevarla a una cesárea. En pacientes asintomáticas puedo llevarlas entre las 37 a 38 semanas, obviamente haciendo el balance entre el beneficio del riesgo materno y el riesgo de problemas del bebé. Si la paciente está sintomática, pues va a depender del sangrado. Si es un sangrado leve o moderado, pues puedo hacer una reanimación materna y mirar si el sangrado cesa. Si el sangrado cesa, pues puedo manejar con reposo relativo, continuar controles prenatales, mirar ecografías de control, una vigilancia estricta y pues básicamente finalizar la gestación. Si vuelve asintomática entre 37 y 38 y si persiste sintomática pues entre semana 36 y semana 37. Si definitivamente tengo un sangrado masivo que me produce inestabilidad tanto materna o me compromete el estado del bienestar fetal, pues debo llevarla a cesárea urgente y si no estoy en un sitio donde pueda resolverla, pues reanimar a la paciente y remitirla a un sitio donde puedan finalizar la gestación. Pero que es siempre importante, obviamente, activar mi equipo de respuesta rápida ante una hemorragia anteparto. Debo mirar todas las condiciones de la paciente, hacer una adecuada reanimación, accesos venosos, tomar exámenes y obviamente mirar hacia dónde se va la paciente. Si tengo embarazos entre 24 y 34 semanas, pues ¿qué debo hacer? La maduración pulmonar para mejorar el resultado perinatal. El abrupcio de placenta, que es la otra patología, la segunda mitad de la gestación, que es la separación aguda, que puede ser parcial o completa de la placenta, que está normalmente insertada en la pared uterina. Esto sucede después de la semana 20 y antes del parto. Puede complicar hasta el 1% de los embarazos. La mayoría, miren, el 60% se presentan embarazos a término, el 25% entre las 32 y 36 semanas y un 15% por debajo de las 32 semanas. La etiopatogenia no es clara, pero pueden haber algunos desencadenantes como ruptura de algunas arterias espirales deciduales. Esa hemorragia pasa a la decidua basal formando un hematoma que se puede expandir e ir separando la placenta del miometrio. ¿Qué factores de riesgo tenemos? El antecedente de un abrupto previo es importante, la edad materna avanzada, de nuevo el consumo de tabaco y de sustancias psicoactivas como la cocaína, y debemos tener presente que las pacientes con hipertensión arterial y o trastornos hipertensivos en la gestación tienen mayor riesgo de desarrollar un abrupcio de placenta. Pacientes con trauma abdominal debemos pensarlo, sospecharlo. En algunas pacientes con malformaciones o trombofilias, la ruptura de membranas debemos de tener presente cuando estamos haciendo manejo expectante de la ruptura, vigilar muy bien porque pueden presentar un abrupcio de placenta, y las pacientes con polidramnios. Entonces debemos tener y estar muy pendientes de ellas. Hay una clasificación del abrupcio de placenta que están cuando hay pequeños desprendimientos que básicamente son ocultos. Generalmente estas pacientes son asintomáticas, es el grado 0. El grado 1 es cuando la hemorragia es leve, no afecta el estado general de la materna y tampoco el del bebé. El grado 2 ya es un desprendimiento mayor que afecta el estado general materno y obviamente produce estado fetal no tranquilizador. Y el grado 4 que ya tiene presencia de síntomas típicos como es el dolor, el útero con aumento del tono persistente, y aparecen obviamente las complicaciones de choque hipovolémico y de estado fetal no tranquilizador, inclusive llevar a la muerte del feto.
El diagnóstico básicamente es clíco, la presencia de sangrado, dolor abdominal con hipertonía uterina nos debe hacer pensar en que la paciente tiene un abrupcio de placenta. El sangrado puede ser muchas veces escaso o cuando se presenta es un sangrado generalmente oscuro, lo describen como el vino o porto y digamos que la ecografía genera muchos interrogantes en la utilidad para el diagnóstico porque no siempre se puede visualizar el abrupcio, dependerá de la resolución del equipo y de la experiencia del profesional, pero no es un examen de primera línea para el diagnóstico, siempre va a ser la clínica. ¿Qué otros exámenes nos pueden ayudar? Obviamente la hemoglobina, el hematocrito, el recuento de plaquetas, la hemoclasificación, el fibrinógeno y muy importante los estudios de coagulación porque esta patología lleva rápidamente a una coagulación intravascular diseminada que nos puede complicar el escenario y obviamente vamos a requerir el uso de hemoderivados, entre ellos el crioprecipitado y el plasma fresco congelado de forma temprana. El tratamiento obviamente dependerá pues del grado de desprendimiento de la placenta. Siempre es importante activar el equipo de respuesta, activar el código rojo y preparar a nuestra paciente porque puede evolucionar a un sangrado importante y complicar a las pacientes. Si las pacientes tienen un desprendimiento que puede ser grado 0, el asintomático, debo mirar si tiene madurez pulmonar fetal o no. Si estamos antes de las 34 semanas, pues ofrecer la maduración pulmonar y hacer un seguimiento al hematoma. Si lo podemos visualizar bajo ecografía, pues mirar si crece o no crece y de eso dependerá un manejo expectante o definitivamente me toca llevar a la paciente a finalizar la gestación. Por el contrario, si tenemos un estado muy sintomático con hipertenía, un estado materno inestable con feto vivo, pues probablemente me toque llevar a la señora a finalizar la gestación por vía cesárea. Pero si tenemos definitivamente un feto muerto, en esto queremos hacer hincapié, ojalá podamos llevar a esta paciente a un intento de parto vaginal, hacer una ruptura de membranas tempranamente, con el fin de evitar un procedimiento quirúrgico que puede llevar a que la paciente se nos complique, nos haga una COID más severa y probablemente se muera también la mamá. Entonces, en el abrupcio de placenta con feto muerto, nosotros insistimos, obviamente dependerá del escenario clínico, pero ojalá se intente siempre la vía vaginal con todas las recomendaciones que se deben tener para el manejo de la CID, o sea, transfusión oportuna, con los hemoderivados necesarios y suficientes para el manejo de esta patología. El espectro del acretismo placentario. El acretismo placentario básicamente es cuando la placenta se inserta de forma anormal en el miometrio, que puede llegar la placenta ácreta que se implanta o se posesiona o se adueña de toda la decidua, la íncreta que atraviesa y llega a parte del miometrio y la percreta que pasa el miometrio, la serosa, y puede inclusive llegar a invadir otros órganos. Entonces, por eso se denomina no solo acretismo, sino el espectro del acretismo placentario. Tiene una incidencia de 3 en 1000, pero esta incidencia depende, parece que cada vez se está incrementando por la pandemia que tenemos de la realización de cesáreas a nivel mundial. Entonces, cada día estamos enfrentándonos a un mayor número de casos del espectro de acretismo placentario. Obviamente esto pone en riesgo a la mujer a una hemorragia masiva, necesidad de transfusiones, cirugía urgente, infección de órganos intraabdominales, lesión de órganos adyacentes como colon, vejiga, y puede tener una mortalidad hasta del 7%, pero dependerá de la serie donde yo lea y busque, porque obviamente se necesita un equipo especializado para el manejo del acretismo. El diagnóstico básicamente se hace con ecografía, es un buen examen que nos va a definir si hay presencia, obviamente la ubicación de la placenta, donde esté la presencia de múltiples lagunas placentarias, que son estas, la interrupción de la pared de la vejiga. Por acá vemos cómo la placenta se está saliendo y se está metiendo a la luz de la pared vaginal. Hipervascularización, miren esta serie de vasos que atraviesan el miometrio y pueden comprometer otros órganos. La pérdida de una imagen ecogénica
que se ve, que es el contraste entre la placenta y el miometrio, son signos que nos hacen pensar en que la paciente tiene un acretismo placentario. La resonancia magnética pues ha venido también teniendo un papel en el diagnóstico. Sin embargo, todavía se tiene poca experiencia en el mundo. Hay algunos centros que ya pues han realizado mayor investigación en el uso de la resonancia. Digamos que una recomendación que se ve en la literatura es cuando la placenta es ubicación posterior, pudiera ser la resonancia un examen que pudiera tener una mejor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico. Pero sigue siendo la ecografía el examen que tenemos a la mano para hacer el diagnóstico. El manejo obviamente dependerá si es asintomática, que se puede similar al manejo de la placenta previa con medidas generales, y que es importante una cesárea electiva en estas pacientes antes de que empiecen trabajo de parto. ¿Para qué? Para preparar un equipo multidisciplinario que incluya un anestesiólogo, uno o dos ginecólogos, si existe o se tiene la posibilidad de un ginecólogo oncólogo, y puedo tener disponibilidad de cirujano general, de urólogo, porque podemos tener complicaciones cuando invaden otros órganos. Radiología intervencionista también nos puede ayudar en estas situaciones. Entonces mire que la preparación del equipo para el manejo de una placenta o de un acretismo placentario es importante, y que no nos coja en una situación de emergencia que puede ir en contra de la supervivencia de la señora. Lo otro importante es que ojalá sea más o menos entre 34 y 35 semanas de gestación. ¿Para qué? Para evitar precisamente que estas mujeres puedan llegar en trabajo de parto. Si está sintomática, obviamente el tratamiento definitivo de esta señora va a ser la cesárea y la histerectomía en bloque. Por eso les decía, esto requiere un equipo multidisciplinario importante, probablemente uso de hemoderivados y cuidado posquirúrgico en una unidad de cuidado intensivo. En algunas series sí, digamos que la vida de la materna no corre riesgo ni la del bebé. Y por ejemplo, yo tengo una señora que llevo a cesárea y me encuentro con una placenta que tiene acretismo. Una de las consideraciones o recomendaciones que se puede hacer, de nuevo insisto en la estabilidad de la mamá y del bebé, yo puedo cerrar a la señora y remitirla a un centro donde cuenten con todo el equipo, tanto de recurso humano como de hemoderivados y de unidad de cuidado intensivo, para que le hagan el manejo integral a esta señora. La ruptura uterina obviamente es una complicación que también se puede presentar. Tenemos algunos factores de riesgo, como es la cesárea previa. Entonces tenemos que tenerlo presente en estas pacientes que durante el trabajo de parto tienen sangrado, dolor intenso en el sitio de la cesárea, y que de forma súbita tienen, por ejemplo, pérdida de la conciencia, entran en choque, la presentación, o sea, el bebé asciende en la cavidad abdominal o se pueden palpar partes fetales, me hacen pensar a mí en una ruptura uterina. Obviamente esto requiere la respuesta de todo el equipo de forma inmediata, con el fin de preservar la salud tanto de la madre como del bebé. Bueno, como era una revisión extensa de todas estas patologías, espero haber dejado puntos y mensajes clave. Quiero reiterar acá que las hemorragias del primer trimestre son frecuentes y pueden poner en riesgo la vida de la gestante, o sea que tenemos que tener una alta sospecha clínica. Las hemorragias de la segunda mitad del embarazo tienen unos cuadros diferenciales y requieren una alta sospecha clínica y un manejo integral interdisciplinario. Y obviamente la hemorragia anteparto puede poner en riesgo no solo a la gestante sino a su bebé, por lo tanto requieren siempre la activación de equipos de respuesta rápida. Bueno, espero haber hecho una revisión pues rápida de todas estas patologías, pero con mensajes y puntos clave. Muchas gracias.